Muchos sabemos qué son los terremotos, ya que estos se generan a través del rozamiento de las placas tectónicas de la Tierra, que al rozar generan eventos catastróficos y peligrosos para la vida, que muchos hemos vivido estos fenómenos. Así que en este video veremos los 10 terremotos más grandes y más devastadores de la historia. Número 10. Terremoto en Chile del 2010. El terremoto de Chile del 2010 fue un sismo ocurrido a las 3:34 el sábado 27 de febrero de 2010, que alcanzó una magnitud de 8,8 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó en el mar chileno, frente a las localidades de Curanipe y Copquecura, cerca de 150 kilómetros al noreste de Concepción y a 63 kilómetros al sureste de Cauquenes, y a 131 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El sismo tuvo una duración máxima de 4 minutos en las zonas cercanas del epicentro y más de 2 minutos en la capital. Fue percibido en gran parte del cono sur, con diversas intensidades en lugares como Buenos Aires y Sao Paulo por el oriente. Este es el sismo considerado como el tercero más fuerte en la historia del país y el octavo más fuerte registrado por la humanidad. Solo es superado a nivel nacional por el cataclismo del terremoto de Valdivia. Número 9. Terremoto de Sumatra de 1833. El terremoto de Sumatra se produjo el 25 de noviembre de 1833, aproximadamente a las 10 de la noche, hora local, con una magnitud estimada de 8,8 a 9,9 grados en la escala de Richter. Esto causó un gran tsunami que inundó la costa suroccidental de la isla. No hay registros confiables de la pérdida de vidas, pero se describe como numerosas víctimas. Solo hay una escasa información disponible sobre la magnitud de los daños, asociados ya sea con el terremoto o con el tsunami posterior. Sin embargo, el tsunami fue devastador con claridad a lo largo de la costa sudoeste de Sumatra, Parianam de Benquiculo. También hay un informe unido de daños importantes en la isla Seychelles. Número 8. Terremoto del Océano Índico del 2012. El terremoto del Océano Índico del 2012 fue un terremoto submarino de 8,6 en la escala de magnitud de momento, que ocurrió cerca de la provincia de... Este sismo provocó un total de 10 muertos y al menos 7 lesionados de gravedad. Los daños materiales son moderados en algunas viviendas cercanas a la costa de Indonesia, como por ejemplo Banda Aceh y Sri Lanka. Este sismo provocó una gran fractura en la placa indo-australiana y creó una nueva placa. Este sismo además provocó que la actividad sísmica de la Tierra creciera 5 veces más de lo normal a nivel mundial. Número 7. Terremoto en Cascadia en 1700. El terremoto de Cascadia en 1700 fue un megaterremoto de entre 8,7 a 9,2 en la escala de Richter, que ocurrió en la zona de subducción de Cascadia el 26 de enero de 1700. En este terremoto estuvieron implicadas la placa de Juan de Fuca y la placa del Pacífico, desde la isla de Vancouver, en Canadá, hasta la costa de California, en Estados Unidos. El tamaño y la rotura de la falla que se calculó en unos 1000 kilómetros con un deslizamiento de al menos 20 metros. Este terremoto se originó a las 9 de la noche, el 26 de febrero del año 1700. Aunque no hay registros exactos de la hora e incluso de su ocurrencia, textos indígenas revelan que ocurrió un gran terremoto, al igual que registros japoneses, quienes declaran que murieron grandes cantidades de cetro rojo con la retirada del mar antes del tsunami. Número 6. Terremoto de Arica en 1868. Volvemos con Chile. Fue un sismo registrado el 13 de agosto de 1868, cerca de las 4, hora local. Su epicentro se localizó frente a las costas de Tacna, Perú, y se estima que liberó una energía equivalente a un sismo de 9 grados en la escala de Richter. El evento telúrico asomó gran parte del sur del Perú, especialmente las ciudades de Arequipa, Moquegua, Tacna, Islay, Arica e Iquique, estas dos últimas actualmente que se encuentran en Chile. El sismo además fue percibido de forma distinta entre Lambayeque por el norte y Valdivia por el sur, e incluso hasta Cochabamba en Bolivia. Seguido al movimiento principal, un tsunami arrasó las costas peruanas entre Pisco e Iquique y cruzó el Océano Pacífico, llegando incluso a California, las islas Hawái, las Filipinas, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Las cifras de muertos se estima que alcanzaría las 30 personas en Chala, 10
en Arequipa, 150 en Moquegua, 3 en Tacna, 300 en Arica y 200 en Iquique. Número 5. Terremoto de Kamchatka de 1952. Este sismo ocurrió a las 4:58, el 24 de noviembre de 1952. Inicialmente asignó una magnitud de 8,2, el sismo fue revisado a 9 grados en los últimos años. Un gran tsunami como resultado, causando la destrucción y la pérdida de la vida alrededor de la península de Kamchatka y las islas Kuriles. Hawái fue golpeado también, con daños estimados de hasta $1 millón y pérdidas de ganado, pero no se registraron víctimas humanas. Japón también informó que no hubo víctimas ni daños. El tsunami llegó a lugares tan lejos como Alaska, Chile y Nueva Zelanda. La longitud de la fractura zonal de subducción fue de 600 kilómetros. Las réplicas se registraron en un área de aproximadamente 247.000 kilómetros cuadrados, con epicentro en una profundidad de kilómetro entre 40 y 60. Un análisis reciente de la distribución del tsunami sobre la base de registros históricos y geológicos dan algunas indicaciones sobre la distribución del deslizamiento y la ruptura. Número 4. Terremoto y tsunami de Japón en el 2011. Este es mucho más reciente. Fue denominado oficialmente por la Agencia Meteorológica de Japón como el terremoto de la costa del Pacífico en la región de Tohoku, o gran terremoto en Japón Oriental, del 11 de marzo. Fue un terremoto de magnitud de 9 grados, que creó olas de maremoto de hasta 40,5 metros. El terremoto ocurrió a las 4:46 hora local del viernes 11 de marzo del 2011. El epicentro del terremoto se ubicó en el mar, frente a la costa de Honshu, 130 kilómetros al este de Sendai, en la prefectura de Miyagi, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros. El terremoto duró aproximadamente 6 minutos, según los sismólogos. El USGS explicó que el terremoto ocurrió a causa de un desplazamiento en las profundidades de la zona de la interfase entre las placas de subducción, entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Es el terremoto más potente sufrido en Japón hasta la fecha, así como el cuarto más potente del mundo de todos los terremotos medidos hasta la fecha. Desde 1973, la zona de subducción de la fosa de Japón ha experimentado 9 eventos sísmicos de magnitud 7 superior. La mayor fue un terremoto ocurrido en diciembre de 1994, que tuvo una magnitud de 7,8 con epicentro a unos 260 kilómetros al norte del terremoto del 11 de marzo del 2011, el cual causó 3 muertos y unos 300 heridos. Número 3. Terremoto del Océano Índico en el 2004. El terremoto del Océano Índico en 2004, conocido por la comunidad científica como el terremoto de Sumatra, Andamán, fue un terremoto submarino que ocurrió a las 7:58 en tiempo local, con epicentro en la costa de Ao Nang, Indonesia. El terremoto ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo largo de las costas de la mayoría de países que bordeaban el Océano Índico, matando una gran cantidad de personas a su paso e inundando una cantidad de comunidades costeñas a través de casi todo el sur y sureste de Asia, incluyendo partes de Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las estimaciones iniciales habían determinado el número de muertes en más de 275.000, sin contar los millares de personas desaparecidas. El desastre es conocido en Asia y en los medios internacionales como el tsunami asiático. Se le llama Boxing Tsunami en Australia, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, porque ocurrió en el Boxing Day, puesto que el 26 de diciembre es el día de la fiesta llamado así en esos países. El tsunami ocurrió exactamente un año después del terremoto del 2003, que devastó la ciudad iraní meridional de Bam, y exactamente 2 años antes del terremoto de Gyeongju de 2006. La magnitud del terremoto fue registrada originalmente como de 9 en la escala del momento, pero se ha aumentado a 9,1. Con esta magnitud, es el tercer terremoto más grande registrado desde la existencia del sismógrafo. Número 2. Terremoto de Alaska en 1964. El terremoto de Alaska de 1964, también llamado el Gran Terremoto de Alaska, fue un sismo ocurrido el 27 de marzo de 1964 a las 5:36, tiempo estándar de Alaska. Su epicentro se localizó a 10 kilómetros al este del fiordo College, es decir, a 90 kilómetros al oeste de Valdez y a 120 kilómetros al este de Anchorage. Tuvo una magnitud de 9,2 grados y una duración de 4,5 minutos. Es considerado el terremoto más poderoso registrado en Norteamérica y el segundo más fuerte en la historia de la humanidad. Generó el tsunami más devastador de la historia.
La altura de la ola máxima registrada fue de 67 metros en la ensenada de Valdés. Este gran terremoto y posterior tsunami causaron la muerte de 139 personas, 124 de tsunami y el terremoto 15, y causó alrededor de 311 millones de dólares en pérdidas materiales. Este gran terremoto se sintió en una amplia área de Alaska y en parte del oeste del territorio Yukon y Columbia Británica. Número 1. Terremoto en Valdivia en 1960. Y llegamos al puesto número 1, que es el terremoto más grande registrado por la humanidad. El megaterremoto de Valdivia de 1960, también conocido como el Gran Terremoto en Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de mayo de 1960, a las 3:11 hora local. Su epicentro se localizó en las cercanías de Lumaco y tuvo una magnitud de 9 grados, siendo así el más potente registrado instrumentalmente en la historia de la humanidad. Junto con el evento principal, se produjo una serie de movimientos telúricos de importancia entre el 21 de mayo y el 6 de junio que afectó gran parte del sur de Chile. El sismo fue percibido en distintos puntos del planeta y produjo tanto un maremoto que afectó a diversas localidades a lo largo del Océano Pacífico, como Hawái y Japón. Se estima que esta catástrofe natural costó la vida de entre 1.655 y 2.000 personas y dejó damnificados a más de 2 millones. Realmente, el terremoto más grande registrado por la humanidad. Bueno, y eso es todo. Espero que les haya gustado. No olviden dejarle su like si les gustó el video y suscribirse si quieren más videos como este. Muchas gracias y nos vemos. Bye.